Bienvenidos a Verbum Podcast. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda darle like a la campanita de este podcast y de igual forma darle like a todas las redes sociales y a todos los vídeos que siempre subimos aquí en Verbum Podcast. Hoy, como de costumbre, nos acompaña el profesor José Rivera. Saludos, profesor, y bienvenido. Saludos, José Enrico, y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. El tema de hoy está relacionado a el plebiscito que se celebrará el próximo 4 de septiembre del 2022 en la República de Chile, donde se va a votar por la nueva constitución de la República. Ahora mismo el país suramericano tiene una cierta polarización en cuanto a este tema y existen escenarios que pueden desembocar en un resultado próximo que lo vamos a tratar de discutir aquí en este programa, en este podcast. En primer lugar, el escenario que se pudiera dar es que el proceso constituyente continúe, debo decir, aunque se apruebe la propuesta de la Constitución. El oficialismo de Gabriel Boric ya ha informado de los compromisos que tiene en la reforma de este texto. Por otro lado, de ganar la opción de quienes la rechazan, que hasta el día de hoy es gran parte de la derecha en la República de Chile, a excepción del Partido Republicano de José Antonio Kast, se ha abierto una batería de modificaciones a la Carta Magna que ellos desean proponer, ya que la que hubo anteriormente fue en el año 1980, que fue redactada por la dictadura del expresidente Augusto Pinochet. Y todos sabemos que el resultado de eso es precisamente las revueltas que ocurrieron en el año 2019 y la aprobación para crear unos consensos comunales a nivel de todo Chile, de manera que haya una participación en esta nueva constitución para este próximo plebiscito, donde se aprobará o se rechazará esta nueva propuesta. Así que, profesor, en términos generales, nos gustaría primero que le explique al público en general por qué hay tanta polarización en Chile, yéndonos a la historia y tratando de retornarnos al año de los 70, a los años 70. Claro que sí. Tenemos que recordar ante todo que la historia contemporánea de Chile tiene mucha turbulencia, sobre todo y principalmente a partir de la década del 70, cuando la coalición Unidad Popular se hizo con el poder presidencial en Chile. Todos sabemos, y obviamente no quiero extenderme mucho en ese periodo, todos sabemos que a partir no solamente de la conspiración de movimientos conservadores y particularmente, ¿verdad?, demócratas cristianos y otros que eran anti-Unidad Popular y anti ante Salvador Allende, simple y sencillamente la crisis creada no solamente por la no cooperación de la derecha, obviamente la conspiración con los Estados Unidos y las mismas divisiones internas de la izquierda produjeron la crisis y el vacío que aprovechó Augusto Pinochet para subvertir la democracia en 1973 y, claro está, instalar la dictadura, de cuyo régimen y estatutos algunos todavía siguen vigentes a pesar del retorno a la democracia. A partir de ese momento, la polarización ha sido bastante marcada en Chile, porque aún a pesar de los cambios generacionales y aún a pesar de las exigencias, por ejemplo, de la centroizquierda, de la centroderecha, ¿verdad?, empezando con Patricio Aylwin y continuando con el presidente Lagos y la sucesión de presidentes de centroizquierda y de centroderecha hasta el momento de hoy, pues ciertamente esa confrontación ha estado ahí. Las generaciones más viejas todavía siguen con nosotros, porque la gente vive más tiempo, y esos choques generacionales, era la palabra que quería decir, prevalecen. Y esto no es el problema que tiene Chile ahora, o por lo menos la crisis que tiene ahora, no es la excepción. Es un reflejo de ese choque generacional. Es un reflejo de generaciones más mayores, más conservadoras,
y claro está, los partidos políticos que la representan, que preferirían hacerle unos cambios a la Carta Magna vigente, contrario a estas generaciones más jóvenes, muchos de ellos protagonistas en las protestas del 2019, hambrientos de cambio, deseosos de cambio, y así lo articularon desde ese movimiento contestatario, que quieren hacer una nueva carta, ¿verdad?, constitutiva, una nueva ley, o una nueva constitución, debo decir, y que se le pueden hacer cambios sobre la marcha una vez esté implementada. Claro, el ambiente en 2019 y el ambiente en 2022 ha cambiado considerablemente. Varios medios de prensa y varios periodistas, y claro está, algunos analistas como Pia Mundaka, escriben en America's Quarterly que el cambio y el entusiasmo ha ido amainando, se ha ido decimando de aquí a un año. Pero lo cierto del asunto es que a partir de 2019, cuando se da el movimiento de protesta, han pasado 3 años de enormes turbulencias, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Estamos hablando de la pandemia del COVID-19, estamos hablando de los problemas de las cadenas de suministro a partir de esa crisis, y claro está, los problemas de inflación, los problemas de seguridad que se han ido manifestando y que entran en consideración de la política doméstica, aparte del hecho también de que el gobierno de Gabriel Boric, o por lo menos la coalición que lo sostiene, no propuso alternativas concretas a implementarse, de aprobarse la Constitución en un referéndum. Y así nos encontramos en una especie de limbo, de lo único que sale prominente es precisamente la polarización entre los campos políticos. Y después del 2019 hubo una elección donde salió electo el presidente constitucional el día de hoy, que es Boric, y sabemos que su popularidad en cierta medida se ha mantenido bastante polarizante también en términos de la aprobación, y su victoria sabemos que tampoco no fue una victoria tan contundente. ¿Será que el resultado de la elección influye en ese desinterés que ahora hay? Porque sabemos que hay un 10% de diferencia en la última encuesta, donde el rechazo está por encima de la aprobación. Y aunque estadísticamente a los estudiantes de ciencias políticas eso no constituye, ¿verdad?, porque ese es un margen de error usualmente es de 3%, pues 10% pues sigue siendo una elección bastante cerrada ¿verdad?, en la arena política. Pero nos gustaría que nos explicaras tu impresión sobre eso. Sí, absolutamente, José Enrico. Me parece que el momento previo y la víspera del voto a la Constitución, o el referéndum para aprobar la nueva Constitución, que es el 4 de septiembre, como bien dijiste, es reflejo quizás, número uno, del hecho de que un presidente de izquierda, no de centro izquierda, de izquierdas, fue electo. Y de 30 y pico de años, disculpe. Y un joven, exacto, un millennial, 35, 36 años, creo que es lo que tiene Gabriel Boric. Y me parece que hay un sector dentro del espectro político chileno, que es la izquierda más dura, la izquierda más reaccionaria, que simple y sencillamente nunca va a aceptar la presencia de un presidente de izquierda ahí, ¿verdad? Tiene la memoria de Salvador Allende ahí, y que probablemente el instrumento más efectivo es negarle una nueva constitución a este gobierno y negar las aspiraciones de esa generación más joven, que lo que quiere es una reforma o reformular el país a través de una nueva Magna Carta o una Carta Magna. Eso en parte. Y claro está, puede también dentro de una parte del electorado o del espectro político de Chile, que pueda ser de derecha pero más moderado, puede haber también el factor desilusión. Tenemos que recordar que existe una mística en los candidatos a la elección, pero una vez caen en el gobierno, una vez asumen la incumbencia, simple y sencillamente empiezan a trabajar, se confrontan con las realidades de gobernar, y eso crea una desilusión generalizada en sectores del electorado que probablemente tienen mucha renuencia o se resisten a este tipo de administración, y eso se va a reflejar en el referendo. Y más aún, profesor, usted también habla de la cuestión generacional, y nos gustaría que abordemos, porque ahora mismo la población, tanto a nivel como Estados Unidos, Puerto Rico, y por lo que veo en Chile,
hay una diferencia en términos generacionales, es decir, hay pues, jóvenes que tienen unas ideas bastante, ¿verdad?, de avanzada, sin entrar, ¿verdad?, en controversias sobre las mismas, y de igual forma tenemos un sector ya de edad mayor de 60 años que son producto de múltiples situaciones políticas que han pasado en ese país y en este también, obviamente, y sabemos que la distancia y la brecha se sigue ampliando, pero por otro lado también tenemos que en el 2019 las protestas en este país, en Chile, eran sumamente violentas y a su vez eran masificadas. O sea, no estábamos hablando de algo sencillo. Y en parte también el origen de esa controversia, yo recuerdo que fue por el cinismo que tenía el gobierno en atender los reclamos salariales de las personas. Por ahí fue que empezó todo. Por ejemplo, decían, pues, si no le da el dinero, el gobierno contestaba diciendo, si no le da el dinero, pues en vez de comprar flores, no las compre. Pues para dar un ejemplo, o sea, sí. Y eso pues fue como la mecha que empezó a seguir escalando y que al principio parecía ser una revuelta sin mucha consecuencia, pero ya después vimos cómo aumentó al punto que explotó, fue un estallido, hubo estas reformas y ahora, de momento, no tienen la aprobación. Sí, tenemos que recordar que hay un disloque entre los movimientos contestatarios y el activismo juvenil y el envolvimiento político concreto en la forma de inscribirse o registrarse para votar. Y muchas veces existe ese disloque porque muchas veces también dentro de estos movimientos contestatarios, dentro de estos activistas, muchas veces existe el escepticismo del cálculo o el instrumento electoral. Es decir, las elecciones no sirven o vamos a boicotear las elecciones, pero lo cierto del asunto es que la herramienta institucional por excelencia para tratar de renovar el mandato, ¿verdad?, del gobierno, el que sea, es a través de las elecciones. Y existe entonces ese disloque. Y ahí entonces se produce el cuadro distinto que vemos en Chile, ¿verdad? En Chile con las protestas más la realidad gubernamental, lo mismo en los Estados Unidos, lo mismo en Puerto Rico. Muchos de los que procuran instrumentar cambio, no lo estoy diciendo como crítica, lo estoy diciendo como un statement of fact. Simple y sencillamente no se envuelven electoralmente. Y entonces tenemos el reflejo, ¿verdad?, el disloque de tener, por ejemplo, hay un fenómeno como, digamos, el verano del 19, se saca un gobernante, vienen las elecciones y se elige un gobernante del mismo partido. Y es eso, creo que sí. Como pasó aquí en Puerto Rico. Exactamente, como pasó aquí en Puerto Rico. Una laguna entre un activismo electoral en las calles, en lo que Jürgen Habermas llama la esfera pública, y algo más concreto en términos institucionales, porque obviamente no se participa electoralmente. Así es, e independientemente de la ideología que usted tenga, a los compañeros chilenos que nos ven y nos sintonizan, que son bastantes, razón por la cual hacemos este podcast, aparte que vamos a hacer otros podcasts también relacionados a otros países de Latinoamérica y el mundo, pues salgan a votar independientemente si usted está de acuerdo o no, porque lamentablemente el no votar es precisamente diría yo, un reconocimiento de que todo lo que se ha trabajado en este proceso, que inclusive hasta el propio un partido de la derecha está de acuerdo con continuar con esta reforma constitucional, pues en efecto pues se realice y se ejecute. Profesor, por último le pregunto, ¿cómo usted ve, y esto ya independientemente de la cuestión de la asamblea, del voto por la cuestión constitucional, cómo usted ve posicionado a Gabriel Boric, el presidente actual, en términos de apoyo popular y si en efecto va a continuar su permanencia y pudiera ser favorecido por las masas? Todos los gobiernos, especialmente los nuevos gobiernos, encabezados por una figura nueva que a su vez en su momento podría haber sido insurgente, ¿verdad?, porque Gabriel Boric fue líder de los movimientos de protesta, siempre va a sufrir reveses durante la gestión gubernamental. Yo creo que es bien importante que entendamos lo siguiente. Una cosa es el gobierno de personas y otra cosa es la administración de las cosas. Y muchas veces ese renglón, el que acabo de decir, la administración de las cosas,
puede ser mucho más cotidiano, mucho más monótono y ciertamente se encuentra con otras realidades. No es lo mismo protestar en la calle que gobernar un país. Y eso obviamente va a mermar, va a erosionar, va a menoscabar la figura de Gabriel Boric. Y evidentemente existen problemas muy reales a los que no se les ha prestado atención, problemas que ciertamente, o asuntos que ciertamente, debo decir, están contemplados en esta reforma constitucional. La cuestión de la equidad de género, la cuestión de los pueblos originarios, la protección del ambiente e issues que preocupan a los chilenos, aparte de la seguridad pública, el issue de las pensiones, que es un issue o un tema que probablemente merecería otro episodio, precisamente porque en este momento hay generaciones que experimentaron de jóvenes la privatización de las pensiones en Chile y que ahora, estando en edad de retiro, es que sienten la enorme presión de las pensiones, o de que las pensiones no son suficientes, y muchos de ellos empleados públicos, empleados de la empresa privada, que reciben una pensión mínima a sabiendas de que esto se formuló en un momento dado. ¿Verdad? ¿Cómo se va a trabajar ese aspecto, cómo se va a llenar esa laguna? Porque tenemos entonces chilenos y chilenas que están al borde de la pobreza, porque en su edad avanzada y dependiendo casi enteramente de su retiro, lo que reciben de parte de ¿verdad? De este plan de pensiones simple y sencillamente no es suficiente para vivir. E irónicamente, el desarrollo económico de Chile ha sido sostenido y se mantiene, aún teniendo una crisis a nivel mundial económica, pero no se refleja en los salarios, ni tampoco se refleja en el ingreso per cápita de los individuos. Así que absolutamente. Yo creo que ese es debemos hacer un podcast dirigido específicamente a eso, porque es un tema bastante un poco árido, pero se puede desmenuzar con experiencias anteriores de otros países y cómo lo han manejado. Claro que sí. Agradecido como siempre, profesor, por su excelente explicación. Hasta aquí esta 17ª edición, y recuerda que te puedes conectar a través de todas las redes sociales, a través de Facebook, Instagram y Twitter, y a través de verbumpr.com para todos nuestros cursos de educación jurídica continua. Y recuerden que estamos tratando de poner otra vez de moda la educación. Ese es nuestro objetivo, poner la educación de moda. Gracias, y espero que sigan sintonizando Verbum PR. Gracias. Claro que sí. Like, follow y subscribe. Así es. Thank you.